Bienvenidos a este cortometraje. Ser maestro hoy, el sentido de educar y el oficio docente. En contextos vulnerables, el papel del maestro trasciende la simple transmisión de conocimientos. Como lo muestran diversas experiencias educativas, los docentes enfrentan el desafío de acompañar a estudiantes que viven realidades difíciles, donde la escuela se convierte no solo en un espacio de aprendizaje, sino en un refugio y un puente para la transformación social. Es fundamental entonces que el maestro identifique y atienda las necesidades emocionales y sociales de sus estudiantes, entendiendo sus particularidades y el entorno en el que se desenvuelven. También sabemos que las dificultades que enfrentan tanto estudiantes como docentes en esos contextos son múltiples y complejas, desde la deserción escolar hasta las barreras para el aprendizaje, pasando por la heterogeneidad de motivaciones y las limitaciones materiales. Frente a estas situaciones, los maestros implementan estrategias creativas y significativas que no solo fomentan el conocimiento, sino que recuperan la esperanza y la autoestima de los alumnos. Finalmente, la escuela no es una isla, sino que dialoga con la comunidad y la familia, actores esenciales en el proceso educativo. La participación activa y comprometida de las familias y el entorno social contribuye a construir un proyecto educativo integral que trasciende las paredes del aula. Soy docente en la informática, soy licenciado en comunicación e informática educativa. He trabajado en proyectos como Hilando Capacidades Políticas, donde impactamos 3 departamentos y 6 municipios víctimas del conflicto armado en Colombia. Actualmente me desempeño como docente de tecnología en la Fundación Liceo Inglés. Bueno, yo creo que el rol del docente en las últimas décadas ha ido cambiando, ha ido evolucionando a medida que han llegado nuevas tecnologías. El docente en el siglo XX estaba más enfocado en que presentarle contenidos a los estudiantes y era una enseñanza un poco más acerca de memorizar contenidos como tal. Digamos que se valoraba mucho, aunque la memoria es un proceso importante para el aprendizaje, sea en décadas pasadas o en la actualidad. Esto ha ido cambiando con la llegada de tecnologías nuevas como las inteligencias artificiales generativas. Entonces, digamos que ya memorizar no es suficiente, porque esto ya lo puede hacer la inteligencia artificial. El estudiante le va a preguntar acerca de algo que no sabe o algún dato de las inteligencias artificiales. Eso hace que los desafíos sean mayores para la labor del docente, porque debe enfocarse en ayudar a los estudiantes a tener un pensamiento crítico, en que seamos creativos, en algo que digamos que las inteligencias artificiales no van a tocar como tal. Y no es solamente el presentar los contenidos como se hacían en décadas anteriores. Ahora también pienso que un desafío importante es saber comunicarnos, porque digamos que los estudiantes cada vez van a tener problemas de ansiedad, depresión, y eso es también una labor importante dentro del ejercicio de la docencia. Entonces, para el siglo XXI, pienso que los desafíos más importantes van enfocados a eso, donde seamos más creativos, donde tengamos un pensamiento más crítico, donde también seamos, no por así llamarlo, como doteros, donde podamos hacer de todo, sino como más enfocados a ciertas habilidades. Digamos que las habilidades básicas digitales que nos ayudaban, no eran importantes, digamos, hace unas décadas, en este momento no van a ser suficientes. Por lo tanto, los desafíos principales van enfocados en eso, en un pensamiento crítico y en saber utilizar las inteligencias artificiales de buena manera, porque los trabajos o las tareas repetitivas pues cada vez serán reemplazadas por eso. Entonces, en nuestras aulas debemos tener estudiantes de los cuales tengan motivación, y creo que este es el mayor reto. Podemos ver a los estudiantes y que se pregunten ¿eso para qué me sirve? ¿Eso para qué me sirve? Y que no sean contenidos que no estén ligados a la realidad del mundo. A lo largo de esta conversación hemos podido profundizar en la realidad que enfrentan los docentes en contextos vulnerables, donde cada estudiante trae consigo una historia única y desafíos que muchas veces trascienden lo académico. Más allá de enseñar contenidos, estos maestros se convierten en acompañantes y facilitadores de espacios en los que los estudiantes aprenden a creer en sí mismos y a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Es también evidente que la escuela se transforma en un espacio abierto a la comunidad y a la diversidad, donde el diálogo y la colaboración se vuelven herramientas imprescindibles para enfrentar las dificultades y potenciar los talentos. La experiencia docente nos muestra que el conocimiento se construye en interacción, no solo entre maestro y alumno, sino entre todos los actores que intervienen en la educación. Reconocer y valorar la diversidad, adaptarse a las circunstancias y seguir aprendiendo como educadores son tareas constantes en este camino. Esta mirada global nos invita a pensar en la educación como un acto profundamente humano y social, lleno de retos, pero también de esperanzas. Mi nombre es Alejandra Silva Ramos, soy licenciada en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. En estos momentos me desempeño como docente de tecnología en un megacolegio en Málaga, Ciudadela del Café. Me he desempeñado en labores muy acorde a mi carrera. He hecho parte de la gobernación de Risaralda en proyectos de radio, también en proyectos de supervisión TIC. Hicimos parte de un colectivo llamado Imparciales, donde nos dedicábamos de alguna manera a subsanar esta brecha que se creó de manera repentina, o más bien se hizo visible de manera repentina en la pandemia, con las zonas rurales, y desde allí nace En Sintonía con la Educación, que fue uno de los primeros proyectos radiales para la gobernación de Risaralda. En este caso, en términos académicos,
básicos, diríamos que el estudiante autónomo es aquel que es consciente de su proceso de aprendizaje, es aquel que evalúa cuáles son sus necesidades, qué le es suficiente, qué no, qué le gusta, qué no le gusta, pero eso tampoco sale de la noche a la mañana. Yo creo que uno de los pilares fundamentales es el ejemplo, y más que el ejemplo es construirse como un docente guía, abrirles el camino, abrirles la brecha, un poco desenmarañar ese timbre de externo que tenemos, de ruido, de yo no soy capaz, yo no puedo, si saco malas notas. Yo creo que empezar a cualificarnos más que cuantificarnos. Desde ahí entonces abordamos la idea de empezar a construir ese sujeto activo que finalmente va a llegar a ser un ciudadano del mundo funcional, pero que antes necesita tener un desarrollo autónomo muy propio, ¿cierto? Y potenciar mucho el autoconcepto, el creer en sí mismo, y el si una vez no me funciona, pues la segunda sí, la tercera también. Entonces creo que siempre ser el maestro guía es la estrategia. Mi nombre es Ángela Vanessa Bedoya Herrera, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente me desempeño como docente de primaria en una institución educativa administrada por la UTP. Al ser docente de primaria considero que la mejor forma de ayudar a gestionar esa parte emocional de los estudiantes es el trabajo fuerte en la inteligencia emocional, en donde podamos brindarle a ellos herramientas que les permitan, uno, identificar esas emociones y dos, gestionarlas y tramitarlas de la mejor manera, brindándoles también un espacio seguro en donde ellos se sientan cómodos de expresar sus ideas y de darle solución a eso que quizás no han podido tramitar aún. Bueno, digamos que acá las estrategias en esta diversidad socioeconómica y sociocultural, pues lo que yo utilizo digamos que va un poco a lo mismo, digamos que va a un objetivo común. Ahora mismo en el trabajo actual en el cual me desempeño, digamos que tengo un contexto distinto, un contexto que es muy homogéneo, en donde hay mucho poder adquisitivo, y mientras el proyecto que mencioné al inicio, las capacidades políticas, digamos en el departamento del Chocó, sobre todo en el municipio de Bojayá, Río Asunción, donde tuve la oportunidad de estar con estos jóvenes, pues hay difícil acceso a las tecnologías, difícil acceso también a cubrir las necesidades básicas, y esto obviamente, esta brecha afecta digamos a la educación. Sin embargo, las estrategias van enfocadas a lo mismo. Lo que utilicé digamos que fue trabajar a través de proyectos, digamos que un aprendizaje basado en proyectos, en donde los estudiantes de ambos contextos, ¿cierto?, independientemente de sus diversidad socioeconómica y sociocultural, pues se basa en resolver digamos problemas que pueden ser desde la comunidad o problemas de la vida real como tal. Y esto hace digamos que el proceso educativo les permite a los estudiantes primero tener una mayor motivación, tocar problemas de su contexto, y esto hace que se pueda digamos que trabajar de mejor manera. Entonces la estrategia más común que he utilizado es esta, porque además le permite al estudiante también tener un pensamiento crítico de su contexto, le permite llegar a un objetivo, una solución de problemas. Entonces, aunque los contextos sean distintos, digamos que la dignidad o el objetivo de la educación pues sigue siendo el mismo. Entonces, en ese sentido, creo que esa es la estrategia que más he utilizado, independientemente de la diversidad cultural que exista. Yo creo que la vocación, porque todos los días me hago consciente del contexto. Y al hacerme consciente del contexto, voy con una misión, es construir ciudadanos del mundo, personas valientes, más allá del contenido, más allá de la dinámica. Creo que enseñar con el corazón, trascender, escuchar, nos hace estar siempre en el lugar y aprender a afrontar las adversidades. Yo creo que más que los valores que entendemos, que hacen parte del individuo y las competencias académicas, me interesa mucho la construcción de ciudadano del mundo, entendiendo colectividad, entendiendo responsabilidad, entendiendo autonomía, entendiendo empatía cultural y sobre todo adaptabilidad. Adaptabilidad porque estamos o vivimos en un proceso emergente donde soy pobre y como soy pobre entonces ya no tengo posibilidades, o quizás vivimos la falsa idea de yo puedo triunfar, pongamos este ejemplo con las redes sociales, de manera inmediata. Yo creo que la adaptabilidad del contexto del mundo, al entender que todo requiere de un esfuerzo y que finalmente tenemos que cohesionar en esta timbre social para poder construirnos de manera individual, es súper importante. El proceso de colectividad, porque sin colectivo, sin nicho, no somos individuos. En definitiva, la labor docente en contextos vulnerables es un acto de educación, compromiso y creatividad constante. Reconocer las necesidades emocionales, sociales y culturales de los estudiantes, superar los obstáculos que presenta su realidad y vincular a las familias y la comunidad son elementos claves para transformar la educación en una herramienta de inclusión y emancipación.
Las voces de los maestros que escuchamos nos invitan a valorar la complejidad y el significado profundo de enseñar en estos contextos, donde la escuela es mucho más que un espacio físico, es un lugar para aprender a vivir, a dialogar y a construir futuros posibles. Esta experiencia nos recuerda que la educación es un acto colectivo y permanente, que exige sensibilidad, apertura y sobre todo la convicción de que cada estudiante tiene un potencial que merece ser reconocido y cultivado. Gracias.